Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Contanos un poquito, Marce, ¿qué vamos a hablar? El secreto de cómo escalar tu negocio inmobiliario. ¿Y cuál es ese secreto tan importante para escalar nuestro negocio inmobiliario? Bueno, El asistente. Mucha gente me dice a mí, Marcela, ¿cómo haces para ser madre, esposa, team leader, una realtor exitosa? Bueno, la clave está en la delegación y en tener un asistente. No solamente delegar, sino que tener un asistente. Mati, ¿qué decís? bien, o sea, básicamente la importancia de delegar y pensar como una empresa, ¿sí? Nosotros normalmente, o sea, estamos pensando muchas veces como una persona que trabaja en forma independiente, ¿sí? Pero no estamos pensando como una empresa. Entonces, es importante justamente ese cambio de mentalidad. Ya no somos solamente un vendedor inmobiliario independiente, sino que nos tenemos que ver como el líder de una empresa inmobiliaria. Justamente cambiar ese mindset y entender qué es lo que haría una persona que es la dueña de una inmobiliaria, cómo sería justamente ese equipo, cómo hacer para crecer y no estancarnos con esas tareas operativas, ¿sí? Que tenemos que delegar. Entonces, así podemos optimizar nuestro tiempo para ¿qué? Para hacer las conversaciones en ventas, para hacer nuestras presentaciones, para hacer los cierres de venta y justamente desarrollar nuestra estrategia de negocio. Esto es algo muy, pero muy importante. Entonces, tener un asistente no es algo que es un lujo, sino que es una inversión que se traduce en mayor productividad, en mayores ingresos y en el mediano y largo plazo puede también darnos esa independencia de que no necesitamos trabajar para cobrar, ¿no? ¿Qué decís? Así es, Mati, lo que dijiste recién. Muchos agentes piensan que es un costo, pero hay que verlo como una inversión. Y creo que esa es la palabra clave. Si, por ejemplo, somos el piloto de un avión y necesitamos un copiloto para que haga las tareas secundarias para poder llegar más alto y más lejos. Entonces, tenés que pensar cómo sería tu día, Mati, si vos te levantás y tenés que hacer un montón de cosas administrativas y no administrativas, teniendo un asistente, y cómo sería tu día si te levantás sin tener el asistente. Entonces ya nos cambia esa cabeza, esa mentalidad de cómo nos levantamos. Entonces es importante pensar que el delegar es una herramienta importante y una necesidad si queremos escalar nuestro negocio. Y hay un estudio en la Asociación Nacional de Realtors que dicen que el 60% de los agentes dedican su día a tareas administrativas. Eso quiere decir que están dedicando tareas a cosas que no son de alto impacto, que no generan ingresos. Entonces tenemos que pensar eso como, hoy, ¿qué estoy haciendo que podría delegarlo? Y ese tiempo ocuparlo en cosas que realmente generan ingresos. La semana pasada hablábamos de la ley de Pareto, que el 20% de las actividades que hacemos producen el 80% de nuestros ingresos. Entonces tenemos que ver bien qué es ese 20% de los que hago hoy en el día me produce el 80% de ingresos, Mati. Bien, y como hablas bien de las tareas que tenemos que delegar, ¿sí? Siempre antes de contratar el asistente tenemos que hacer esa lista completa de cuáles son todas esas tareas que yo tengo que hacer en el día, que hago en el día y también las que no hago, ¿no? También las tareas personales que afectan, ¿no? Nuestro tiempo disponible, porque a veces el asistente no necesariamente toma todas las tareas del trabajo, sino que a veces puede tomar tareas personales, ¿sí? Porque muchas veces de nuevo, cuando nosotros somos independientes, ¿sí? Nosotros, hacemos todo en la cancha, ¿no? Tiramos el centro, hacemos el aguatero, somos el médico, vamos al banco, hacemos todas esas tareas y a veces las que tenemos que delegar siempre son primero las más básicas, ¿sí? Las que justamente nos llevan más tiempo, pero nos producen pocos resultados, y clasificar esas actividades en tres, ¿no? Las tareas que no aportan valor, que las tenemos que eliminar, ¿sí? Aquellas que un sistema o una herramienta puede realizar en forma recurrente, o sea, automatizar, por ejemplo, envío de correos automáticos, agendas digitales, el uso del CRM, ¿sí? Y por último, las que podemos delegar, justamente, que esas son las tareas operativas, administrativas, como por ejemplo el diseño de flyers, gestión de redes, seguimiento de leads, manejo del correo electrónico, organización de agendas, son varias tareas que nosotros podemos delegar. Entonces, esta lista lo que nos va a dar es una claridad para definir justamente el perfil de ese asistente y las tareas específicas que se le va a asignar, ¿no? Así es, Mati. Y hay muchas barreras mentales que, hablando con agentes inmobiliarios, siento que se ponen y que en realidad
es totalmente mental y no es real, no es la realidad. Entonces, cuando hablo con Realtor me dice, Marcela, es que no puedo pagar un asistente. Bueno, contrata un asistente medio turno, virtual, en esos países que salen más baratos, que te haga la parte que no te gusta o que no te generan ingresos, por ejemplo, como dijiste vos, contestar emails o mandar los emails, los emails de todas las semanas de seguimiento, o atender las llamadas, o poner tu apartamento en el MLS. Vos tenés que tener esa mentalidad de decir, bueno, empiezo a delegar y verlo como una inversión. También hay gente que me dice, es que no lo van a hacer como lo hago yo. Señores, a veces lo hacen hasta mejor que uno. Entonces, es importante que vos creas como enseñarles a tus asistentes cómo querés que lo hagan, pero no te pongas esa barrera de no lo hará como yo. Y también a veces te dicen, no sé por dónde empezar, Mati. ¿Cómo empezamos con un asistente? Bueno, como dijiste vos, darle las tareas básicas, pero no te pongas esa barrera de no sé por dónde empezar, ¿no, Mati? Exactamente, ese miedo inicial que nosotros tenemos para contratar un asistente tiene que ver a veces con la falta de confianza en uno mismo, ¿no? O sea, falta de confianza en que voy a poder pagar ese asistente, pero normalmente cuando una persona contrata a un asistente, cuando a mí me tocó contratar mi primer asistente, ya hace muchos años, sí decía justamente esto, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer con este asistente? Pero la realidad es que después de contratarlo me di cuenta que lo tendría que haber contratado como un año antes, ¿no? Entonces, sí. Normalmente si nosotros tenemos un negocio inmobiliario, si nosotros ya arrancamos hace 2, 3, 4 meses, 5 meses, contratar un asistente de medio tiempo ya no es una pregunta que nos tenemos que hacer, sino es ¿cuándo lo contrato? Yo en este momento estoy llegando casi a 20 asistentes en este momento, ¿sí? Que hacen distintas tareas, distintas cosas, ¿sí? Pero realmente, o sea, y necesito más todavía, ¿no? O sea, sigo pensando en cómo seguir creciendo, porque de nuevo, crecer en este negocio inmobiliario justamente depende específicamente de esta situación. Entonces, ¿dónde y cómo encontramos un asistente, ¿no? O sea, podemos contratar un asistente a través de, ¿cómo se dice esto? Plataformas como Fiverr, Upwork, comunidades de asesores. Podemos contratar también, yo por ejemplo contrato directamente una agencia que se dedica a contratar asistentes. Si ustedes me escriben, yo los puedo contactar para contarles cómo pueden hacer directamente para contratar un asistente con una persona simplemente que lo que hace es hace entrevistas para los asistentes y lo que hace después es presentar esos candidatos como lo hace una empresa, digamos. Una empresa que hace, tiene una persona de recursos humanos, esa persona de recursos humanos pone avisos, busca gente. La entrevista ve que tenga los valores que nosotros queremos. Una vez que tiene esos valores, nos da 1, 2, 3 entrevistas con personas y esas personas nosotros las contratamos en forma directa para que trabajen para nosotros y después entrenarlas. Y ahí depende un poco si queremos que la persona ya venga entrenado o no, o sea, depende de cuánto vale. A veces queremos que una persona que no sea entrenada para que justamente nosotros la podamos entrenar con habilidades simplemente básicas, pero es muy importante, o sea, no solamente las habilidades técnicas, ¿sí? Sino justamente el feeling personal, o sea, la parte de yo tengo que trabajar con un asistente con el que iría a tomar un café, con el que iría a relacionarme. O sea, acuérdense que cuando nosotros formamos equipo, ¿sí? Lo más importante justamente es cómo nos sentimos teniendo ese equipo. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati, y la verdad, cuando tenés un asistente, mejora mucho más la rapidez y la experiencia con tus clientes, porque mientras que estás mostrando propiedades, tu asistente está contestando los emails y los clientes se sientan bien atendidos así. Entonces, hay muchas razones importantes para tener un asistente. La de la experiencia con el cliente, que es sumamente importante. También, si querés escalar tu negocio inmobiliario, necesitas tener la mentalidad de un CEO. Un asistente es tu primer paso para tener un equipo sólido. Todos empezamos por uno, Mati, como dijiste recién. Y si vos no tenés asistente, tu capacidad está limitada a tus horas. Entonces es imposible que crezcas, ¿no? También con un asistente podés enfocarte justamente en lo que realmente vale la pena. Incluso a mí, por ejemplo, me reduce el estrés, me evita el agotamiento, porque el asistente hace las tareas que yo no quiero hacer, está muchas más horas y muchas veces decimos, el asistente, ¿cómo hacemos para comprar tiempo en tu negocio inmobiliario? Con asistentes. Teniendo asistentes es la única manera de comprar tiempo.
Otra razón importante para tener un asistente es que te ven como más profesional. No es lo mismo que el doctor haga tu cita, te tome los datos, te lleve a la consulta, haga todo, que nada más te vea y que el asistente del doctor haga la cita, confirme, cobre. Entonces acá es lo mismo, no es lo mismo que yo haga todo, que mi asistente empiece todo lo que tiene que hacer, que no es la conversación justamente de venta. Entonces te da como mucho más profesionalismo, ¿no? Así es, y una cosa que también una vez que tomamos ese asistente, ¿sí? Es muy importante preparar el proceso de onboarding y la capacitación de ese asistente, ¿sí? Las grandes corporaciones tienen investigaciones donde justamente cuentan que la diferencia entre el éxito y el fracaso de un empleado, o sea, de un asistente, es el onboarding, es cómo yo hago toda esa parte de entrenamiento inicial y de justamente poner primero, establecer cuál es el periodo en el que se va a estar formando, ¿sí? Qué seguimiento le vamos a hacer, cuántas reuniones vamos a tener, cuáles son esos objetivos, ¿sí? Bien claros esos objetivos que queremos obtener con el asistente, cuáles son las fechas límites en las que tienen que entregar, pero también hay que prepararse antes de que llegue ese asistente, ¿no? Por ejemplo, crear manuales de procedimientos, es decir, crear manuales de procedimientos significa escribir cómo se hacen las cosas que estamos haciendo o que alguien las escriba, ¿sí? Guías escritas, grabaciones de pantalla que expliquen cómo hago las cosas o cómo quiero que la hagan, ¿no? Si vamos a empezar a contratar varios asistentes, es importante ir grabando esos procesos. Acuérdense de esto, nosotros explicamos las cosas una vez, ¿sí? Si las vamos a explicar 2 veces, ya las grabamos, ¿sí? Porque no queremos estar explicando una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y ahí justamente entran el tema de las herramientas, ¿no? O sea, cuáles son esas herramientas que necesitamos para la comunicación con un asistente, ¿sí? Hay herramientas como por ejemplo Slack, Asana, Trello, o sea, algunos CRMs también se pueden usar, o sea que lo que hacen es, nos ayudan a integrar a ese asistente a tareas donde ya no es, o sea, de nuevo, cuando tenemos un solo asistente, o sea, es fácil darle una tarea, pero cuando tenemos 2, 3, 4 y empezamos a dividir trabajo, tiene que haber un sistema que organice a todos esos asistentes. Piensen esto, ustedes por ahí todavía no tienen el primero, pero ya estamos pensando como una empresa, ¿no? Ya desde el primer asistente pensamos qué pasaría cuando tenga 20 asistentes. Yo, esto que estoy haciendo no me sirve para 20 asistentes, lo estoy haciendo ahora para tener que volver a pensarlo y volver a hacerlo de nuevo, ¿no? Y por último, asegurarse de una comunicación transparente, ¿sí? Porque tiene que haber una comunicación bien transparente donde el asistente se debe sentir cómodo para poder hacer preguntas, para poder proponernos mejoras, porque lo que más queremos nosotros es que el asistente también esté pensando en cómo, o sea, hacer para hacer crecer nuestro negocio, ¿no? ¿Qué decís, Marcelo? Así es, Mati. Otra tarea y algo importante con el asistente es que pueden monitorear la productividad del asistente y la productividad de uno. Entonces pueden llevar un registro, pueden identificar las tareas que se pueden automatizar, incluso las tareas que el asistente puede automatizar. Entonces es importante reunirse con el asistente frecuentemente, porque con eso lo que dijiste, Mati, de mejorar la comunicación, y a veces se reducen los malentendidos o las tareas que se realizan doblemente. Entonces es importante reunirse para aumentar la productividad de ambos. También fomenta la confianza entre el asistente y el Rialto y como que se motivan. Todos los días tenemos que estar hablando con los asistentes, reunirnos una vez por día o una vez por semana, no más de eso, y trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es muy importante porque fortalece el compromiso y la colaboración entre ambos. Es importante que empieces si hoy no tenés un asistente, empieces aunque sea con un asistente part-time y que haga las tareas que vos no querés hacer, ¿no, Mati? Así es, y también pensar mucho de nuevo en la capacitación continua, ¿sí? Y cómo crece ese equipo de asistentes, invertir en la formación de nuestro asistente, ¿no? O sea, una pregunta que muchas veces nos hacemos es, bueno, ¿y si yo capacito el asistente y después se va? ¿No? Pero lo que pensamos es, ¿y si no lo capacito y se queda? ¿No? O sea, es mucho peor, ¿no? Entonces, es mejor, o sea, capacitar al asistente, ¿sí? No importa si se va o no se va, el asistente, o sea, puede rotar, puede haber distintos asistentes, y eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Que el asistente puede rotar. Por eso también es importante no tener, o sea, empezar con uno, pero no tener solo uno, porque también tenemos que pensar en eso. ¿Qué pasa si este asistente se va? ¿Qué hago? ¿Tengo mis procesos armados?
¿puedo contratar rápidamente un asistente y ponerlo dentro de mi sistema? ¿O el asistente se lleva toda la información, se lleva todo el conocimiento y me quedo sin nada, ¿no? Una de las, justamente, de los temas de las estructuras de empresa es que justamente no dependen de cada una de las personas. O sea, para que tengan una idea, ¿qué puede hacer un asistente? Un asistente puede asistirnos, por ejemplo, en tareas como hacer algunas comunicaciones telefónicas, reconfirmación. Podría ser también, o sea, si son asistentes ya de lo que es diseño, pueden hacer diseño de piezas, pueden ser editores de video, pueden ser copywriters, o sea, los que escriben la información, pueden ser personas especialistas en manejar un CRM, pueden ser simplemente como un cadete, digamos, alguien que va a hacer pagos o a hacer cosas. Hay como muchas tareas que nosotros tenemos en nuestra dinámica diaria, que es lo que nos ayuda a llevar nuestro negocio adelante. Entonces, cuando nuestro negocio crece, es probable que el asistente que tenemos vaya evolucionando cada vez hacia roles más especializados. Es decir, cuando recién tomamos un asistente, ese asistente hace muchas tareas, ¿sí? Y no es tan especialista, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, es como que vamos dividiendo esos roles que tenía el asistente en personas más especializadas en el equipo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es crear una estructura que es escalable, ¿no? Donde justamente cada vez las áreas tienen más valor, ¿sí? Y eso nos ayuda justamente a nosotros a enfocarnos en cada uno de los temas importantes que tenemos. Algo importante, Mati, de las tareas que tiene que hacer un asistente es sobre todo el seguimiento con los clientes, el preguntarle si necesita algo más, si les falta algo, el chequear los emails con el mismo cliente, con la misma compañía de títulos. Entonces, ese seguimiento con los clientes te evitan y sienten que los clientes están bien atendidos, ¿no? También pueden coordinar las citas cuando tenés que mostrar, mi asistente, por ejemplo, me hace el mapa de sur a norte, cuando voy a mostrar propiedades, me marca justo exactamente cuáles son las propiedades que tengo que mostrar, o incluso tengo a alguien que muestra las propiedades por mí, pero confirma los horarios con los realtors, con los otros realtors que abren las puertas. Entonces también las publicaciones, la gestión en las redes sociales, es importante que eso esté totalmente delegado por tu asistente personal o una persona que se dedique a redes sociales, que es lo que yo recomiendo, más especialista en redes sociales, porque a veces el que chequea el contrato no te chequea, no sabe hacer bien las redes sociales. Entonces, lo que dijiste, Mati, de pensar en especialización después es muy importante. También algo importante es que te puede ayudar con todo lo que es el papeleo de subir una transacción para que puedas cobrar la comisión, que incluso te puede ayudar con los open house, con la organización de eventos. Es importante que pienses que todo lo que no sea hablar con clientes o la estrategia de marketing o el conocimiento que tenés que tener vos, todo eso es totalmente delegable. Cuando partís de esa base vas a poder pensar, bueno, si yo no puedo delegar esto, entonces tengo que automatizarlo o tengo que eliminarlo, ¿no, Mati? Así es. Y entonces, para cerrar, básicamente, ¿cómo son los pasos que quedamos? Primero, hacer una lista de tareas, ¿sí? Toda la lista de tareas de todas las actividades que yo hago y que debería hacer, ¿sí? Clasificarlas de cuáles son las más importantes, las menos importantes, cuáles me agregan valor a mi negocio, también cuáles me gustan hacer y cuáles no me gustan hacer y se pueden delegar, cuáles son las más importantes que tengo que delegar. Después, investigar cómo voy a hacer para hacer la toma de ese asistente, o sea, si lo voy a hacer a través de una de estas plataformas, si la voy a hacer a través de una agencia especializada en recursos humanos que se dedique justamente a hacer búsqueda de personal, o sea, cómo voy a hacer esa parte, después entrevistar a esos posibles asistentes, ¿sí? Y empezar de nuevo con algo pequeño, como venimos diciendo, y escalarlo según los resultados, pero ir escalando relativamente rápido en la medida que vamos obteniendo los resultados, ¿sí? El objetivo final es liberar el tiempo, escalar el negocio y ofrecer un servicio más profesional a los clientes y más eficiente por sobre todo. Así que creo que con esto, no sé si tenés algo más que quieras agregar, Marce. No, me encantó, la verdad que dimos toda una información en 20 minutos, increíble, Mati, como todos los jueves de Real Estate en 20 minutos, así que los esperamos el jueves que viene a las 9 de la mañana. Mati, que tengas linda semana, y acá me hicieron varias preguntas, vamos a estar contestándolas durante el día, y si tienen más preguntas que no las quieren escribir, nos pueden contactar. El jueves que viene tenemos un tema increíble, no se lo pierdan, así que nos vemos la próxima semana. Chao, Mati. Chao, chao. Chao, chao.